a los playoffs de las competiciones en las que participa. De confirmarse, el entrenador, campeón de 2 Euroligas y 6 Ligas ACB con el Real Madrid, volvería a los banquillos tras no haber comenzado esta temporada en ningún equipo. Las 3:20 hasta las 4, lo cercano en este Ser Deportivos. Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Ser Deportivo Región de Murcia en este 9 de diciembre, donde tenemos que evidentemente hablar de un montón de cosas, de cerrar y apagar los rescoldos que nos deja ese derbi en Cartago Nova, donde anoche el conjunto grana demostró que es candidato a todo y que el efecto Colunga no se desvanece después de la victoria 0-1 contra el conjunto albinegro y la remontada 16 de 18 que les permite entrar en la historia, tal y como se lo digo, en la historia. Además, vamos a hablar de un montón de cosas porque, entre tanto, ya tenemos Copa del Rey, ya tenemos rival para el Real Murcia en esa tercera ronda, que no es ni más ni menos que un todopoderoso conjunto verde y blanco, el Real Betis. Ahora enseguida nos marchamos a Radio Sevilla. Y hablaremos de la tertulia grana. Ya está sentado un hombre guapo, carismático, esbelto, con el chaquetón, tiene frío por aquello de diciembre, pero para hablar de un montón de cosas que nos deja esta actualidad del conjunto grana. Enseguida conectaremos también con Juanma Valero y vamos a hablar en el tramo final de Carlos Alcaraz, que tuvo exhibición, y de la Copa del Rey de Fútbol Sala hasta las 4 en este Ser Deportivos, emitiendo en toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia, en la app de la SER y en las plataformas de sonido Apple Podcast, Spotify y por supuesto iVoox. Así que ya lo saben, arrancamos con este Ser Deportivos. Venga. Venga, vamos a arrancar este Ser Deportivos de hoy con la noticia que hemos conocido hace apenas una hora: la visita del Real Betis Balompié a la capital del Segura la próxima semana para visitar a un Real Murcia enrachado que lleva 16 de 18, que tiene 2 pases de ronda, insisto, en esa copa, y que recibe al sexto de Liga en la primera división. Fran Ronquillo, Radio Sevilla, muy buenas. Hola, Victorio, muy buenas. Claro, allí imagino que estaréis a muchas cosas y no sé si pierde mucho tiempo el Real Betis en pensar en un Primera Federación en la Copa del Rey, estando la Liga tal y como está. Bueno, pues la verdad es que no pierde mucho tiempo en esto, pero no por la categoría que ostenta ahora el Real Murcia deportivamente hablando, sino porque efectivamente, tú lo has dicho por delante, tiene muchas cosas el Betis. Mañana va a dar va a viajar el equipo a Zagreb. Esta tarde esperamos la lista de convocados para ese partido, porque el jueves tiene la posibilidad ya de manera virtual o casi oficial incluso certificar el pase a la siguiente ronda en la UEFA y por tanto clasificarse en esta fase liga de la Europa League. Por tanto, pensando en el Dinamo, en saber si puede contar con Isco, ya hoy ha liberado a Amrabat para que se recupere con Marruecos, porque iba a ir a la Copa África, pero no va a estar con el Betis. Está el Betis intentando negociar quedarse con Abde por lo menos hasta el lunes para que juegue en Vallecas, y creo que no va a quedarse con Abde, así que con ninguno de los dos, porque Amrabat ya se va a terminar de recuperar allí. En eso está el Betis, en Zagreb, en Vallecas, y luego ya hablaremos del gobierno, que queda mucho para la Copa. Totalmente. Vamos rápidamente a hablar de nombres propios, que no te quiero quitar mucho tiempo. No te preocupes. Los Mar Bartra, para la gente que no esté muy puesta, los Pablo Fornals, los Isco, los Lo Celso, los Anthony, estos nombres propios, ¿cómo están? Y si hay alguna posibilidad de que alguno de ellos pueda estar en el Enrique Roca. Sí, mira, sin ir más lejos, por ponerte un ejemplo, en Valencia, ante el Torrent, se jugó ese partido en el Estadio del Levante, en el Ciudad de Valencia, estuvo Anthony. O sea que va a llevar jugadores de reconocido prestigio y nivel que lógicamente van a ser para muchos habitantes de Murcia y amantes del fútbol referentes, ¿no? Por estar en la élite y muy, 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 muy conocidos. Así que seguro que va a llevar un equipo muy reconocible, entre otras cosas porque el Murcia, al que tendrán estudiadísimo desde que ha salido la bola, aunque no haya tiempo de pararse mucho, el Murcia es un equipo que te puede dar perfectamente un susto, ¿eh? O sea que yo estoy convencido de que va a llevar un equipo en el que veremos a Marroca, a Altimira,
García, que marcó en el derbi, seguramente Paul López, porque ahora le está dando la portería a Álvaro Valles en Liga y es posible que ahí tenga ya la posibilidad de calentar portería y hacer guantes Paul López, que ha regresado hace un par de días a la dinámica de entrenamiento. En fin, que ahí vamos a ver un Betis con Nathan, que lo juega todo, casi seguro, donde arriba tiene la opción porque el delantero que no juega Liga suele ser Bakambu y está para Europa y también para la Copa, pero se puede alternar con el Chimi Ávila, por ejemplo, o Pablo García, que despierta también muchas pasiones, sí, el canterano, total. El internacional sub-20, o sea que vamos a ver un equipo reconocible y un club con un fondo de armario que permite plantarse allí con jugadores que seguro van a ser muy requeridos para el intercambio de camisetas, y si no, ya lo veremos el jueves, porque el partido tiene pinta de que va a ser el jueves 18. Totalmente, claro, con lo ajetreado que tiene el calendario el Betis. Te doy dos datos, una del Real Murcia, último partido que jugó contra el Betis, año 2009, estadio antes Nueva Condomina, ahora Enrique Roca denominado, gana el Murcia 2-0 con los goles de Isaac Jové y de Capdevila, de José Luis Capdevila. Esto recuerda evidentemente a tiempos pasados que fueron mejores. Y luego te doy otro, debut en primera división del ahora técnico del Real Murcia, Adrián Colunga, debuta en primera, sí, y marca contra el Betis Balompié en el año 2008. Claro, evidentemente hay ese pequeño morbo de ver a un Real Murcia enfrentarse a un histórico como el Betis, y lo que tú decías, va a ser evidentemente que sí, por la magnitud social que tiene el conjunto verde y blanco, una alta demanda de entradas y una buena taquilla para el Murcia. Yo he estado allí, cuando era la Condomina, he estado allí, sí, con los Asunsao, Joaquín, Edu, Ricardo Oliveira, vamos, que he visto allí a un magnífico Betis y he visto también una magnífica afición por el Betis y gente que siente tirón por los colores verde y blancos viviendo en la provincia de Murcia. O sea que ambiente seguro, el Betis donde va no camina solo, es algo parecido a lo del Liverpool, sí, con lo cual vais a encontraros una marea verde importante, y si no, ya te digo, a medida que pase el partido de Vallecas y que esto vaya cogiendo un poquito de color, vais a daros cuenta que el Betis es un reclamo importante por donde pisa. Ya lo firmamos por aquí, que en la redacción algunos se ha alegrado bastante. 18.000 socios tiene el Real Murcia y muchos de ellos simpatizantes, evidentemente que sí, por eso que atrae al Real Betis. Fran Ronquillo, compañero de Radio Sevilla, un abrazo. Vamos hablando en estos días, un abrazo. Chao, chao. Pues efectivamente esto decía sobre el conjunto verde y blanco Adrián Colunga, reacción al sorteo. El Betis es un gran equipo, un equipo de primera división con muy buenos jugadores. Nosotros, el hecho de enfrentarnos en equipo de primera división es un premio, avanzar en la ronda de Copa del Rey. Afrontaremos el partido para ganar, para intentar hacerles daño, y la verdad que la experiencia será brutal para todos, ¿no? Enfrentarnos a un equipo de primera división, de superior categoría, que la gente pueda vivir en el estadio un partido contra un equipo de primera división. Creo que puede ser un día muy bonito, lo tenemos que disfrutar mucho. Y sobre todo a nivel de experiencia, tanto para los jugadores como para la afición, como para nosotros los técnicos, enfrentarnos a grandes jugadores, a un gran equipo como es el Betis. Y tanto que sí, 3 de la tarde, 28 minutos, Sinto, que nos vamos a la tertulia. Porque el Real Murcia paga todavía los rescoldos que le deja ese derbi, ese partido con casi 2.500 personas del Real Murcia en el fondo norte, animando, cantando y gritando hacia un conjunto grana que hizo una primera parte muy buena y que le sirvió para llevarse los 3 puntos de Cartago Nova. 6 años después volvió el conjunto grana a tierras cartaginesas y efectivamente lo hizo con victoria. Así sonó en el Carrusel Deportivo. Hablando con el banquillo porque no termina de verlo claro y porque el Real Murcia se está acercando con muchísimo peligro. Mira cómo canta la grada pimentonera, esos casi 2.500 que están en el fondo norte. Lleva la pelota preparadita por la parte izquierda para sacar de esquina Isi Gómez. Va a ser el tercero que ponga el centrocampista madrileño. Marca jugada, levanta brazo derecho, la pone directamente al segundo palo, no llega Lucho. Héctor, gol. Gol, 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 gol del Real Murcia. Héctor Pérez. Querido Pepe Pallarés, amigo, muy buenas. Hola, ¿cómo disfrutaste, Y tú, que te veo sonriente. Pues sí, la verdad. Mira. Se plantó el Real Murcia en el 17 de juego, insistiendo a pico y pala.
la puso al segundo palo Isi Gómez, llegó como un resorte el eldense Héctor, que rebañó desde el segundo palo de cabeza. Se adelanta el Real Murcia, minuto 17 en el Cartagonova. Cartagena 0, Real Murcia 1. Fue una pasada, evidentemente, el partido, las sensaciones y las emociones que se transmitieron con el gol, y evidentemente que sí, el momento de forma que tiene el conjunto grana. Sí, y otro detalle, además, el gol fue delante de la afición de los 2000, de todo el fondo y todo la zona del campo que se le de los aficionados del Real Murcia. Allí, sí. O sea que todavía el disfrute pues pudo ser mayor y más, se vivió con más intensidad, que duda cabe. Y hablábamos de que el Real Murcia pues sigue, ¿no? Que sigue su racha, ahí está. Mira. Dale, sí, termina, sí. Pensaba que has terminado. No, me refiero yo que sigue ahí su racha, no sabemos lo que va a durar, pero mientras rule no hay chamba, ¿no? O sea que todas las rachas tienen su comienzo y su final, pero el comienzo sabemos cuál ha sido, pero el final vamos a ver si lo vamos alargando y yo reconozco que soy el primero que me quito el sombrero ante este Real Murcia, porque yo en el comienzo de Liga, cuando lo veíamos de colista, yo lo que abogaba y lo que yo más temía es que este Real Murcia esta temporada tuviese que luchar simplemente por la permanencia. Reconozco que me equivoqué, como también se han equivocado otros que han hecho que el Real Murcia resurja. Juanma Valero, amigo, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Lo mismo te digo, impensable hace un mes y medio, cuando el equipo grana pierde contra el Ibiza de Paco Gémez, que seis semanas después tan solo este Real Murcia esté como esté. Sí, pero bueno, es que era un poco las sensaciones que transmitía el equipo antes. O sea, yo creo que hace un mes y pico, antes de que llegara Colunga, pues la sensación, y yo creo que lo dijimos aquí tranquilamente, era que al equipo le iba a costar muchísimo sacar cada punto, ¿no? Llega Colunga y le da la vuelta a esto totalmente, ¿no? Yo creo que el trabajo de Colunga además hay que valorarlo y ponerlo en valor, sobre todo desde el punto de vista colectivo, el punto de vista coral de todo el equipo, porque al final los jugadores siguen siendo prácticamente los mismos, las carencias que tiene el equipo siguen estando ahí, pero hoy está siendo un entrenador que está sabiendo sacar mucho rendimiento a todo el mundo, sabiendo pulir o suplir esas carencias que tiene, dándole el puesto o minutos a gente que antes igual no pensábamos. Y oye, que está sacando un rendimiento a la gente espectacular, y sobre todo a nivel de intensidad, de duelos, pues claro, este equipo parece otro, y así, pues una vez que empiezas a ganar duelos, empiezas a competir y empiezas a ser un equipo competitivo, pues puedes ganarla a cualquiera, porque esta categoría es muy igualada. Totalmente, precisamente un Adrián Colunga que hoy es protagonista con la historia. Mira, apúntate esta que seguro que te gusta, Pepe Pallarés. Javi Serrate, compañero, dato con la historia, números granas, muy buenas. Hola Victorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta semana, en vez de darte el dato prepartido, te lo doy post partido, y es que la ocasión lo merece, ya que Adrián Colunga ha superado un nuevo récord histórico. Y en este caso se trata del entrenador del Real Murcia que más puntos ha conseguido en sus 6 primeros partidos de Liga en toda la historia del club grana, más de 100 años de historia. Superó ayer contra el Cartagena a José Miguel Campos, que consiguió 15 puntos en sus 6 primeros partidos, y a José Griera, que consiguió también ese mismo número de puntos, 15 puntos en 6 partidos, en el año 1939. Adrián Colunga ha superado esa marca con 16 puntos. O sea, estamos hablando de un dato que llegaba cerca de 90 años de historia sin superarse. Pues el entrenador asturiano lo ha conseguido, y es que no tiene límite esto ya. Totalmente, Pallarés. Esto tiene una forma... No sabemos cómo va a ir de aquí a un mes, fíjate el cambio que ha pegado, pero evidentemente hay que reconocerle el mérito al técnico que vino para ser interino, el del filial. Sí, ¿no? Y yo creo hay que disfrutarlo, hay que disfrutar el momento. El fútbol son momentos, nos tocará en algún momento un valle de lágrimas, lo hemos pasado, y ahora pues hay que disfrutar de este momento. Y yo creo que Colunga, el míster, ha asumido, porque él sabe también que él es una reválida para él, es un entrenador
que está haciendo sus primeras armas en el fútbol profesional. Entonces, pues él se lo ha tomado, no es el clásico entrenador que ya llega al Real Murcia, que ya un bagaje importante, que ha jugado en distintas categorías, incluso con algún título tal. No, él está aquí partiendo de cero y está poniendo toda la carne en el asador, se está esforzando al máximo, y el que se está beneficiando es el Real Murcia, al margen del que él pues empieza a hacerse con un nombre en el fútbol, y que duda cabe que ahora la eliminatoria contra el Real Betis, un equipo de primera división, le va a poner todavía más en candelero, y me alegro porque, oye, hay que reconocer que cuando la gente hace las cosas bien, y sobre todo en nuestro Real Murcia, pues hay que aplaudirle y animarle para que sigan así. Claro que sí, pues 3 de la tarde, 35 minutos, ya saben que hasta las 4 hoy hablamos de esos rescoldos que nos deja el derbi, del estado de forma actual del Real Murcia. La vuelta de publicidad, seguimos. 3 de la tarde, 37 minutos, seguimos hablando del derbi que anoche tuvo lugar en el Cartagonova, que se llevó el Real Murcia. Un Real Murcia de nombres propios. Vamos a proceder a hablar con Juanma Valero, que está listo, con Pepe Pallarés, también aquí con nosotros, de nombres propios. Al margen del goleador, al margen del protagonista que estuvo en la portería, también para mí me apetece destacar a uno que el Real Murcia necesitaba recuperar y que fue protagonista en el carrusel deportivo al terminar, que nos atendió en directo, con el que estuvimos charlando, don Isi Gómez. Yo creo, lo hemos hablado aquí, que es una victoria muy importante. Los equipos que van a estar arriba también tienen que tener victorias así sufriendo, y tocaba currar, tocaba sufrir, que esto forma parte también del fútbol, y la verdad que, como te digo, contentísimo. Bueno, Pepe, nombres propios, por ejemplo, el la medular Isi Gómez, que era algo que hacía falta en este Real Murcia. Futbolista que conocíamos y sabíamos con lo que podía hacer y cómo puede desenvolverse, pero lástima, penosamente, con el tema de los percances de las lesiones, pues un futbolista que ha estado pues mucho tiempo fuera del terreno de juego, fuera de los partidos, y ahora parece, cuando llega precisamente la época, el mercado de invierno, la segunda vuelta se va a iniciar, y ya cuando ya no hay vuelta de hoja, sino todos los partidos ya son finales porque no hay un partido de vuelta, pues se va a recuperar. Es un jugador en una zona como es el centro del campo, que siempre desde la pretemporada, desde que inició la liga, estamos reclamando que hace falta gente, alguien que lleve un poco la batuta del equipo, que dirija, que sea un poco de referencia para los compañeros. Y Isi Gómez pues se está recuperando afortunadamente, y el Real Murcia lo está notando. Juanma, no sé si quieres hablar de la importancia de Isi, de Gazzaniga, de Héctor. Tienes vía libre. Sí, bueno, fundamentalmente Isi, ¿no? Porque Isi es un jugador que yo creo que la afición y el club lo lleva esperando tiempo, ¿no? Al final es un chico que tiene buenas condiciones, que puede sacar muy bien el balón jugado, que incluso, oye, a pesar de no tener un físico muy importante, pero te puede hacer también una labor de contención, como hizo ayer, porque yo creo que ayer fue seguramente el que más sostuvo al equipo en el centro de campo, porque Antonio David estuvo muy apagado, y bueno, hasta que salió Seiku en la segunda parte. Y bueno, y lo que tiene que servir es un poquito de punto de inflexión para que siga manteniendo ese nivel, ¿no? Es verdad que a mí lo que más me ha sorprendido de Isi muchas veces es su falta de presencia cuando juega, ¿no? O sea, es un chico que está llamado a tener protagonismo en el campo, y claro, muchas veces lo veo quizá sin ese protagonismo y sin ese papel o sin ese rol que debe asumir por naturaleza propia. Entonces, pues bueno, esto es un poco a colación de lo que decíamos antes. Al final, sí, si te das cuenta, el Murcia al final empieza a conseguir resultados porque mucha gente que estaba por debajo de su nivel empieza a dar el nivel que en teoría se les presuponía, ¿no? Entonces, pues sí, Gazzaniga, que bueno, salvo errores puntuales, que es verdad que a veces, pero que a veces pues ha tenido, que los porteros al final pues es ley de vida, que cuando tienen un error normalmente les cuesta un gol. Pues Gazzaniga está manteniendo ahora un buen nivel. La defensa, la verdad que ha encontrado una estabilidad importante. A mí David Vicente por la derecha me gusta también. Perdona, Juanma, vamos a centrarnos, si quieres, en otro nombre propio, el de Gazzaniga, que comentabas que ayer fue determinante y que salva al equipo, sobre todo en la segunda parte, al margen de las 2-3 ocasiones que tiene que intervenir. Más allá de todo eso, es que además deja la sensación de seguridad, de salir a todos los centros laterales, de ser seguro, de precisamente darle
ese plus de confianza a sus compañeros, que en el otro lado decanta la balanza para más Lucho García en el error de la jugada. No sé qué te parece, y lo importante tú como defensa que has sido tener a una persona así. Sí, no, para los defensas y te diría que para todo el equipo es muy importante que el portero transmita tranquilidad. Eso no quita para que, bueno, alguna vez pueda fallar, por supuesto. Y como hemos dicho antes, los fallos de los porteros pues muchas veces te cuestan un gol y son difíciles de asimilar, y sobre todo por ellos. O sea, al final los fallos de los porteros, esto lo ha dicho Luis Enrique alguna vez, no es que falles, sino cómo afrontas el fallo, ¿no? Si eres capaz de superarlo, oye, lo olvidas, lo dejas a un lado, ha pasado ya, y te vuelves a centrar en lo que viene. Gazzaniga, en líneas generales, es un portero que transmite tranquilidad. O sea, incluso cuando ha tenido algún fallo puntual, no le he visto luego que transmita nervios. Otra cosa es que, bueno, ha tenido alguna salida desafortunada, no tuvo suerte al inicio de la liga. Es verdad que justo cometer un fallo importante justo en el primer partido de liga pues hace que quizá afrontes el resto de partidos con algo de inseguridad, y puede que eso le haya penalizado un poquito. Pues partidos como el de ayer sirven para coger esa confianza, ver el futuro con optimismo y sobre todo volver a unos números y a unas actuaciones que en líneas generales, tanto el año pasado como este, han sido buenas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nadie cuestiona la portería del Real Murcia. Hay esos errores que algunos pues errores muy gruesos han habido, pero lo que tú dices, Juanma, que sabe sobreponerse, es un hombre ya también veterano, y eso no le ha afectado ni en el propio partido, cuando ha tenido ese error que le puede haber llevado, que tampoco han sido muchos, pueden haber sido 3 o 4 errores, ¿no?, en todo lo que llevamos de temporada. Lo que pasa es que eran errores un poco inesperados, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, pues demostró una cosa que a veces había tenido algún problema en los balones aéreos, pues ayer controló perfectamente, tanto algún despeje de puño como bloqueando. O sea que fue un portero, lo que tú dices, transmitía bastante seguridad, y en esas buena parte de la segunda mitad en la que el Cartagena pues adelantó sus líneas y estuvo ahí pues a base sobre todo de bombear balones, pues ahí estaba Gazzaniga que prácticamente pues nadie le pudo sorprender. O sea que fue una de las claves del Real Murcia de esta victoria, estuvo en la portería. Y luego otro que quiero tiraros, el de Héctor Pérez. Marcó, pocos minutos después tuvo un tiro al palo, protagonista. Qué manera y qué día para consolidarse, Juanma. Sí, pues la verdad que la de ayer fue la guinda a una temporada que hasta el momento está siendo, pues yo diría que brillante, ¿no? A pesar de que el equipo no empezó bien, pero él desde el principio pues se ha marcado, desde que él empezó a jugar, ha marcado siempre una línea muy buena, y si encima le sumas ayer el gol, que si no hubiera pasado nada, pues prácticamente podían haber sido 2, porque el cabezazo al palo minutos después podía haber sido prácticamente el segundo gol del Murcia. Pues se le nota un chaval que tiene un futuro brillante, ¿no? Un chaval que juega bien al balón, o sea, es capaz de aguantar la presión de sacar el balón jugado en casa, fuera. Un chico que transmite tranquilidad, que transmite estabilidad, que ayer marcó el gol, lo celebra bien, con carácter y tal, pero no se vuelve loco, sigue manteniendo su sitio en el campo. Yo creo que hay un central para mucho tiempo, ¿no? Y para categorías superiores, te diría. Lo que sería deseable es que subiera conforme sube el equipo también, ¿no? Porque ese tipo de jugadores, con esa edad que él tiene y esa tranquilidad que demuestra jugando de central y esa solvencia, lo normal es que llame la atención de equipos de categoría superior. Y es un poco el mérito esto, sobre todo también de Colunga, ¿no? Que muchas veces los jugadores del filial pues son parches para partidos determinados. Aquí vimos, por ejemplo, con Joseba Echeverría, que se amoldaban, se cogían laterales para ponerlos de central, en fin, se hacía una serie de carambolas que tampoco resultaban buenas para el equipo. Sin embargo, pues Colunga ha llegado y ha puesto seriedad. Oye, ¿hace falta un defensa central? Pues yo tengo un defensa central en el Imperial, vamos. Bueno, y no es decir, lo dejo un partido y ahora recupero, le doy continuidad. Hay que decir que Joseba Echeverría apostó desde el inicio de temporada, desde el verano con Héctor, que ha sido siempre jugador de la primera plantilla. ¿Pero cuántos partidos jugó Héctor? No, pero estuvo, y era el tercer central. Recuerdo que contra el día del Atlético madrileño juega, era el tercer central, hasta que llega la lesión de Jasso y entonces pasa a ser el cuarto central.
pero quiero decir que sí que se apostó, entre comillas, en la casa por él. De ahí ese plus de lo que decía Juanma, que además el equipo, el Murcia, tiene cantera y debe aprovecharla, porque en esos momentos, cuando surgen las dudas, es cuando hay que apostar por los jugadores de la casa, Pepe. No, esto es lo que estoy comentando, ¿no? Que muchas veces se utilizan los jugadores del filial como parches para un momento determinado, ¿no? Pues si tú confías y piensas que ese futbolista, pues aparte eso es patrimonio para el club, para el Real Murcia en este caso concreto. Otra cosa también muy positiva es que está entrando en un momento dulce también del equipo, porque cuando recurres a estos futbolistas, les cargas de responsabilidad en momentos en los cuales el equipo pues no está rindiendo, malos resultados, malos partidos, pues muchas veces pues le cortan la trayectoria y hundes a ese propio futbolista. Ahora, cuando entran, se notan partícipes, disfrutan y son protagonistas de ese buen momento del Real Murcia, pues ahí lo tiene. Hoy yo creo que nadie, vamos a ver, cuando las previas nos piden nuestros respectivos medios, oye, alineación, pues lo ponemos siempre porque sabemos que ya es un jugador con titularidad, ¿no? A ver ahora quién lo quita, sí. Es a lo que yo voy un poco, ¿no? Y que Colunga le ha dado esta confianza y esta responsabilidad y le ha abierto la puerta para la titularidad. Os hago otra, mejor dicho. ¿Y ahora qué? 16 de 18, 2 pases de ronda, luego hablaremos del Betis, pero ¿y ahora qué? Viene el Sabadell, este fin de semana, el sábado, 9 de la noche, pero ¿cómo queda el equipo? ¿En qué situación? ¿En qué disposición, Juanma? Pues yo te diría que ahora más humildad que nunca, ¿no? Porque si bien es cierto que se ha pillado una racha muy, muy buena, se han ganado partidos seguramente por merecimiento, la realidad es que tampoco se ha hecho nada del otro mundo, ¿no? El objetivo del Murcia desde el principio era luchar por ascender de categoría. Era algo que hasta hace muy poco se nos antojaba muy lejano, prácticamente imposible, pero oye, gracias al trabajo de Colunga, de los jugadores y su esfuerzo, pues es algo que otra vez tienen ahí al alcance de la mano. Tenían ahí, justo antes del partido del Cartagena les quedaban 3 o 4 jornadas con los equipos altos, ¿no? El primero era el Cartagena, creo que ahora viene el Sabadell y no sé si... El Europa vendrá, no sé si la siguiente jornada o la otra. Sí, son 2 partidos seguidos en casa. Claro, o sea, son los partidos que te van a marcar un poco tu nivel. Yo sigo viendo al equipo que tiene carencias, ¿no? Porque es verdad que es un equipo que prácticamente se ve obligado a jugar sin bandas, tiene pocos jugadores que sean capaces de desbordar, más allá de Pedro Benito, Flacus, pero oye, el Murcia está sabiendo sacar mucho rendimiento a muchas cosas que antes parecían impensables, ¿no? A mí este equipo ahora mismo, la primera media hora como compitió ayer, yo creo que hasta el mismo Cartagena se sorprendió, ¿no? Y incluso me llamó la atención, y lo comentábamos ayer después del partido, que había jugadores que antes de acabar la primera parte, que eso a mí me costaba verlo, ya se les veía que ya no podían más. O sea, y lo digo desde el sentido bueno de que lo dieron todo, y desde el sentido quizá la otra vertiente negativa, que es que también me parece un poco raro, ¿no? Que justo antes de acabar la primera parte, yo a Caín y a Bustos, por ejemplo, los veía que ya no podían más. Se te suma el partido del miércoles, se te suma el partido del miércoles, la acumulación de minutos, que no puedes hacer tantas rotaciones como te gustaría porque al final tienes muchas lesiones y solo pueden jugar 4 del filial. Y ahí un poco está el tema, la dinámica, pero pese a todo, Juanma, respecto a lo que dices, Pepe, este Real Murcia tiene al alcance de su mano algo impensable hace tan solo un mes. Sí, no, ahí está la clasificación, como está hoy en día todo el mundo pues reconoce que el Real Murcia no ha sido una sorpresa relativa, lo sorprendente estaba como estaba, ahora no, ahora es un poco lo que se esperaba de este equipo. Y ahora otra cosa también positiva, que ahora se abre el mercado de invierno, seguimos, lo hemos hablado aquí respecto a que hay que reforzar el equipo. Ahora hay que reforzarlo. En otras circunstancias habría que fichar, ¿no? Porque ahora hay que ya los refuerzos pueden ser puntuales porque se está viendo el Real Murcia, se están viendo unas características y unas cualidades y sobre todo de los futbolistas a nivel también particular que antes desconocíamos porque no lo desarrollaban. Entonces yo creo que ahora si se acierta también con esos refuerzos, sobre
sobre todo lo dice Juanma, ¿no? Hay que abrir las bandas, hay que abrir el juego por las bandas, hay que de esa forma llegar al área, crear las situaciones de peligro, no todo que sea toques buscando por el centro del campo, ¿no? Entonces, o por el centro entrando por el centro de la portería rival, ¿no? Entonces yo, a partir de ahora, pues yo creo que los refuerzos pues pueden terminar de dar de puntualizar a esa plantilla, que queda todavía una larga trayectoria de competición de jornadas, pueden aflorar lesiones, empezarán también a acumular de tarjetas, partidos bajas. Entonces, cuanto mejor estés armado en ese sentido, pues mucho mejor puedes acometer y afrontar y llegar a la meta que te has plantado. Pero entiendo que el cambio del discurso, o el cambio en este caso de ahora refuerzos, no fichajes urgentes, como sí que hemos comentado, tú has dicho, por ejemplo, hace un mes, que se viene evidentemente por los resultados. Pero claro, yo también te lanzo otra pregunta. ¿Estos jugadores son los mismos que estaban hace un mes? Sí, pero te lo comentaba yo antes también, pero no habían aflorado esas ahora características. Han demostrado el potencial. No sabíamos cómo eran esos futbolistas. Hay algunos que siguen estando ahí. Lamentablemente Mollita pues sigue con sus lesiones, que era un futbolista tal. Bustos no sé si recayó, lo vi que cuando se retiraba ayer también con algunas molestias, no sé si habrá tenido también la mala suerte de alguna otra recaída. Y entonces otros sí que están adquiriendo protagonismo y asumiendo su papel. Total. Entonces eso ya te permite pues decir, bueno, vamos a darle a gente que lo arrope a ellos. Aclarado queda. Me quedan 2 minutos y quiero preguntaros a los dos. La semana que viene el Real Betis Balompié. Hemos comentado ahora con el compañero Fran Ronquillo de Radio Sevilla la situación, la disposición, pero queda claro, Juanma, que esto es un rival que recuerda tiempos pasados que fueron mejores. ¿Y a ti qué recuerdos particulares te trae este Real Betis? Sí, la verdad que además un equipo que tiene mucha repercusión y que además llega en un momento seguramente de los mejores de su historia últimamente, ¿no? La verdad que lleva 2 o 3 temporadas muy estabilizado arriba, haciendo muy buen fútbol con Pellegrini y con grandes futbolistas, ¿no? Si el Betis ya de por sí mueve mucha gente, está en la categoría que esté, pues tal como está ahora, pues mucho más, nada más. Hombre, es verdad que uno aspira siempre los equipos de primera ref o segunda, cuando llegan a estas niveles de la competición de la Copa, siempre aspiran, pues bueno, a lo típico, a un Madrid, Barça, Atlético o ese tipo de club, pero bueno, creo que el Betis, siendo quizá un nivel inferior a esos que hemos hablado, pues es un equipo que, además de la categoría que tiene, es un equipo que genera simpatía por donde va, por toda España, y vamos, tengo la sensación de que va a ser casi un lleno absoluto en Nueva Condomina. Total, tengo hasta el 55 para que abroches, Pallarés, con los recuerdos y con qué te parece el partido del Betis. También pienso, quitando a los 4 equipos de la Champions, lógicamente que era gran atractivo, yo para mí, yo pensaba, pensé el Betis, porque el Betis, decía, es un equipo que tiene mucha simpatía, tiene muchas peñas por toda España, y luego pensé también en el Elche, la posibilidad por la cercanía que hay, la proximidad, que eso también repercute en cuanto al ambiente del Enrique Roca, o sea, que hasta cierto punto, pues uno de la aspiración y de la ilusión que a mí me hacía de ver al Betis aquí, pues se ha cumplido. Creo que es un rival que le va a dar entidad y sobre todo ahora ya contra un equipo de primera división, que este partido ya el Movistar Plus ya le lo transmite a toda España, o sea que va a tener una repercusión importante. Como repercusión y sobre todo empaque le das tú a esta tertulia. Gracias. Siempre a vosotros. Un saludo, Juanma. Igualmente, Pepe. Gracias, Juanma. A vosotros. Mucho gusto, Pepe Pallarés, Juanma Valero, 2 grandes de esta tertulia. Hasta las 4, aquí seguimos, en la SER. Tramo final de este SER Deportivo Región de Murcia en este martes 9 de diciembre, después de un puente que ha sido muy deportivo y para muchos, sobre todo para la gente de la capital del Segura, muy positivo, con el resultado del derbi, con la ya confirmada visita del Real Betis la semana que viene a la capital del Segura y además con un Carlos Alcaraz en tenis que sigue de exhibición por Estados Unidos, que ayer venció a Fonseca, al brasileño, en esa gira que está antes de empezar la pretemporada,
que la ha atrasado su inicio para trincar caja, que esto también es algo entendible. Y hoy tenemos Copa del Rey en fútbol sala. El Pozo Murcia visita el Ejido a las 8 y por su parte Jimmy Cartagena juega en casa contra Peñíscola 8:30. Nosotros volvemos mañana 3:20 en el SER Deportivo, sí, en cualquier momento en la app de la SER y también en el canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Pórtense bien, sean buenos. Chao, chao.